Hola chicos, bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast Somos Jóvenes, de la Iglesia Cristo y Hoy es Verdad, un lugar en el que queremos hablar de temas que sean de edificación, pero también de aplicación en nuestra vida cotidiana. Estamos en el segundo capítulo de la serie DEA, Depresión, Estrés y Ansiedad. El primer capítulo fue con Abril, nuestra líder. El segundo capítulo tiene también sus invitados especiales que pronto se van a presentar. Y el tercer capítulo va a estar también emocionante, así que sigan la serie para estar enterados de lo que Dios tiene para decirnos a través de su palabra con respecto a estos temas que pocas veces se tocan en la iglesia. Entonces, el día de hoy, o en la noche, depende del tiempo en que lo estés escuchando, bueno, vamos a hablar sobre sobre el estrés. Entonces, acá estoy con dos hermanos de la iglesia que me encantaría que se presentaran, dijeran quiénes son y así arrancamos con los temas. Bueno, mi nombre es Verónica, soy madre, profesional, esposa, amiga, de todo. Y bueno, aquí estamos para hablar del tema que se llevará a cabo el día de hoy, pues, que es el estrés. Hola, buenas noches. Mi nombre es Esteban García y bueno, soy el esposo de Verónica. Muy contento de poder estar acá compartiendo con ustedes también un poco del conocimiento de la palabra del Señor para poder ayudar día a día a sobrellevar el estrés y tomar también, digamos, una postura cristiana ante este tipo de situaciones, ante este tipo de problemas pues, que se nos presenta a diario, que es el estrés, y estoy seguro que a través de la palabra y con la luz también un poquito de las cosas que hablaremos en esta noche, nos pueden ayudar mucho a tener una nueva visión acerca del estrés a través del cristianismo. Perfecto. Bueno, cabe también mencionar, que creo que igual uno se da cuenta, es que Esteban y Verónica también son venezolanos, así como yo. Y el hecho de ser inmigrantes lleva una carguita de estrés a veces, cuando toca la parte de conseguir empleo, cuando hay que trabajar, cuando hay que sustentarse, hay que mandar dinero al país de origen. Entonces, esto también ayuda a entender un poco más el estrés y cómo Dios se manifiesta en cada uno de nosotros a través de esa situación. Bueno, ¿por qué? Igual lo repito porque lo dijimos por primera vez en el primer capítulo, que valga la redundancia. ¿Por qué decidimos hablar de este tema? Porque son temas que, tanto en la depresión, el estrés y la ansiedad, son temas que en la iglesia se han obviado y que si no han sido obviados, han sido menospreciados. ¿En qué sentido? En que siempre decimos, bueno, los cristianos no pueden estar estresados, los cristianos no pueden estar tristes, los cristianos no pueden estar ansiosos, y un montón de cosas más con versículos que quizás sean sacados fuera de contexto. Entonces, la idea nuestra es que hoy podamos tener, como decía Esteban, una postura cristiana ante el estrés. Ahora, lo primero creo que sería definir el estrés. O sea, ¿qué vendría a ser el estrés? Yo, por mi parte, entiendo un poco más de la información que ya todos tenemos, que a veces incluso es errónea. Que a veces incluso es errónea porque pensamos que estar estresado es estar todo el tiempo con las manos inquietas o estar viendo para todos lados, cuando el estrés tiene su origen. Pues. O sea, lo que estuve leyendo un poco era que el estrés es como un sistema que ya viene en nuestro cuerpo, ¿sí? Que es cuando existe alguna situación que nos sobrepasa o estamos abrumados por muchas cosas, entonces como que el cerebro ahí actúa de cierta forma. No sé qué habían leído ustedes, qué saben ustedes acerca del estrés. Bueno, la verdad que acerca del estrés, además de por supuesto ser un sentimiento generalizado, ¿no? Porque constantemente lo sufrimos, nosotros tenemos unas vidas, digamos, que están sometidas constantemente a estrés. Yo por mi parte, por ejemplo, trabajo, estudio, soy padre. Además de eso, también tengo responsabilidades de vez en cuando en la iglesia. Y bueno, hay muchas otras cosas que también me gustaría hacer que a veces no puedo porque
tengo muchas responsabilidades. Por parte de Verónica también hay otras cosas, ¿verdad? Sí, ser madre, y enfocarte también en el hogar, enfocarte también a ayudar a tu esposo. O sea, yo siento que uno en sí como tal, como mujer, ¿verdad? Cumple una función. Y nosotras, este, venimos como que a pensar de todo, entonces queremos como que solucionar todo al mismo tiempo y, y nos embotamos. ¿Qué pasa con eso? Que vamos acumulando, y eso va generando una reacción. Entonces, cuando vemos a ver el resultado, es el tremendo estrés que tenemos a diario. Y en ese momento, ¿verdad? Que se da, que puede ser el mismo momento en que se produce, que tú te des cuenta, porque a veces inconscientemente el cuerpo, o sea, te está dando como que la sensación, el malestar, te vas sintiendo así como recargada, vienen muchos pensamientos a tu cabeza, la rutina, el cansancio, ¿por qué me pasa esto? O cómo soluciono, porque uno de por sí uno piensa siempre en las soluciones, en las posibles soluciones, y entonces se va a ir más allá, si hago esto no me va a salir así. Entonces todo eso va reflejando un estrés. Entonces, de por sí, ¿verdad? Llegar a ese punto es un problema, pero que uno no lo tiene como quien dice, ay, algo grave. No dice, ay, sí, estoy estresada. Pero ya nosotros como cristianos, ¿verdad? Nosotros tenemos que realmente decir, ¿esto vale la pena? No. O sí. ¿Cómo lo soluciono? O cómo Dios me demanda solucionarlo. Entonces, es como veníamos hablando, Dios nos da esas estrategias, esas directrices para nosotros ir evolucionando ese episodio que nos pasó. O esa rutina que le puedes, como quien dice, que puedes hacer a diario que sea algo diferente para ir poco a poco superando ese episodio que te hizo pasar por ese estrés. Claro, entonces es como que vemos la definición cortita en teoría, pero acá en todo lo que ustedes han mencionado ha sido como el ejemplo de lo que es el estrés en una vida normal. O sea, como padre, como madre, como patrimonio, como personas que sirven. Entonces como que a veces, como dice Verónica, decimos, uy, bueno, estoy estresada, o no me hablen que estoy estresada, denme un ratito. O ahorita no estoy estresada, como que lo vemos como algo que lo vamos o lo vamos a sobrellevar así, o no le prestamos atención, y eso creo que también es un problema. ¿En qué sentido? Como decía Verónica, cuando se convierte en un problema, es o porque no lo tomamos en serio, en el sentido de, bueno, estoy estresada, pero no le busco la solución. O estoy estresado, pero no le busco la solución. Me pongo a sobrepensar en el estrés, me pongo a sobrepensar en la situación, pero no digo, Dios, o sea, ¿qué me está llevando esto a mí? ¿Qué me está haciendo esto a mí? Quiero descansar en ti, quiero hacer esto, porque el estrés es una reacción normal. Como decía Esteban, la vamos a tener todo el tiempo. Es una reacción que ya viene predeterminada en nuestro cuerpo. Entonces, cada situación que va a pasar, en la que yo sienta que quizás se me está yendo de control la situación, yo voy a sentir estrés. Entonces, ahora que hablamos en el sentido eclesiástico de tantas cosas que se han dicho, ¿sería pecado tener estrés? Para mí creo que no. No, lo absoluto. No, porque es algo que ya viene predeterminado. Yo no puedo decir, uy, estoy pecando porque me estresé. Es una reacción que tiene el cuerpo. Creo que no sería pecado. Exacto. Nos han pintado muchas veces que nos dicen, no estás estresado porque tienes un pecado por ti. Hoy no estás estresado porque tu vida espiritual está mal. Comentarios que se han hecho que honestamente no son muy prudentes, pero que no podemos ver el estrés como un pecado, porque de hecho hay estrés bueno. O sea, hay tipos de estrés que te activan a decir, bueno, voy a hacer esto para terminar rápido, para optimizarlo, pero el problema está
cuando el estrés se convierte en un estilo de vida. Exactamente. Correcto. Sí, porque básicamente el estrés, al ser una reacción del cuerpo a un desafío, una demanda, produce que entonces, digamos, tengamos un estrés natural, que parte de cualquier situación que nosotros, o de cualquier esfuerzo que nosotros hagamos. Entonces, por allá a nivel eclesiástico, quizás lo que hay es un desconocimiento, Claro. Por parte de lo que es saber en sí de qué se trata el estrés, pues, porque muchas personas lo escuchan y de hecho creo que muchas personas también tienen la confusión y tienden a confundir el estrés con muchas otras cosas y no se dan cuenta que sencillamente es una reacción que se puede hasta incluso controlar de acuerdo, por supuesto, lo que esté ocasionándolo, ¿no? Porque hay veces que no es tanto de que puedas controlarlo, sino que la misma situación te lleva a reaccionar de esa forma, pero de alguna forma también puedes dosificar para que no te haga daño lo que estás viviendo, ¿ves? Claro. Entonces, no sé si se entiende bien, pero por ejemplo, hay casos en donde hay personas que tienen trabajos muy duros y se les pide una demanda pues constante y bueno, de repente la persona puede tomar la opción de sencillamente tomarse breaks de 10 minutos, por ejemplo, ¿ves? Cada hora, eso es muy recomendable, hace que el nivel de estrés baje. Entonces, claro, por allí la demanda es fuerte durante los primeros 50 minutos, pero luego los otros 10 minutos la persona tiene la posibilidad de poder pararse, poder respirar, poder, digamos, drenar un poco la situación y olvidarse de eso durante esos 10 minutos, y eso va a provocar que obviamente la persona pueda dejar de reaccionar al estrés, ¿verdad? Y de esa manera tomar más fuerza, sentirse más aliviado, ¿verdad? Y volver otra vez a la actividad. Por eso es que puedes dosificarlo de acuerdo a la actividad que estés haciendo o el momento que estés viviendo. Claro. Hay varias maneras de combatir el estrés. Hay varias formas de decir, bueno, voy a tratarlo de esta forma, voy a tratarlo de esta forma. En este caso nos correspondería saber qué nos ayuda cada uno. ¿Sí? Porque sabemos que existen los distintos tipos de temperamentos, los tipos de personalidades, sabemos que hay métodos que no les sirven a todos, otros sí. Hay unos que son más generales, que es algo que nos puede ayudar a todos, como ese de los breaks de 10 minutos, que lo he intentado, pero con la técnica Pomodoro, que es que estudias 25 minutos, descansas 5, estudias 25 minutos, descansas 5, luego estudias media hora y descansas 10. Entonces ahí le das chance al cerebro de que reaccione, de que respire, de que esté más tranquilo. Y bueno, así lo vemos en la vida diaria, en el trabajo. Para comer hay que trabajar, para vivir hay que trabajar, si quiero tener un título profesional necesito estudiar. Entonces son cosas que si nos ponemos a ver, como decía Esteban y como decía Verónica hace tiempo, son situaciones que van a estar todo el tiempo. De hecho, Jesús decía, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. Pues yo he vencido el mundo. Entonces son cosas que van a pasar todo el tiempo. Pero entonces decimos, bueno, entonces está mal estar estresado, no es pecado. Debemos saber qué es realmente el estrés para poder combatirlo e identificarlo perfectamente, porque decía Esteban, hay un desconocimiento en la iglesia. O le decimos estrés a todo. Exacto. Como también le decimos ansiedad a todo. Ay, tengo hambre, tengo ansiedad. Ay, tengo esto, tengo tal cosa. Entonces hay como que saber llamar las cosas por su nombre para atacarlas y también ver cómo combatirlas. Algo que me llamaba la atención y lo hablábamos antes era que somos cristianos y capaz algunos van a decir, bueno, pero es que nos hemos vuelto muy modernos, muy vulnerables, que ya no estamos tan espirituales como antes. Pero, ¿cuántos ejemplos no hay en la Biblia de personas que estuvieran estresadas en su momento? Tenemos el caso de David, que lo perseguían para matar a cada rato. Tenemos el caso de Job, exacto, el caso de Jonás. Tenemos el caso de Noé, de Moisés. Tenemos a un montón de personas que sintieron angustia, temor, que estuvieron tensos durante alguna situación, porque eran humanos también. Entonces, algo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, decir, bueno, ¿qué me enseña a mí la vida de Job? Que aunque yo esté tenso, yo puedo decir, Señor, acá estoy,
¿Qué puedo aprender de la vida de David? Señor, que aunque en mi oración, porque si nos ponemos a estudiar la mayoría de los salmos de David, que aunque mi oración empiece con sufrimiento, con angustia, con temor, va a terminar en victoria, porque es Dios. O sea, en Dios todas las cosas ayudan para bien. Quizás no lo vemos al momento, quizás decimos, no, pero es que las cosas, tengo 80.000 cosas en la cabeza y hay mucho que hacer, pero al final todo ayuda para bien. Y ese ayudar para bien, a veces no es que nuestro plan se cumpla, en el sentido de cómo estaba establecido, sino de que la meta se cumpla. Eso lo hablábamos el otro día en los muchachos y yo, porque había puesto en un estado de WhatsApp algo así como si el plan, si hay fe, el plan B no existe, algo así. Entonces era como que, bueno, Esteban decía que lo que no va a cambiar es la meta, pero que el plan puede cambiar. Y eso a veces trae estrés. Que nos cambien los planes, que Dios nos procese, que nos quiebre. A veces eso trae estrés. Pero es algo que podemos combatir. Entonces, digamos, viendo esto, ¿qué formas tenemos para combatirlo? O sea, hablando, digamos, así como dijiste, lo de los breaks, pero también hablando espiritualmente, ¿qué podemos hacer para combatirlo? ¿Qué se les ocurriría decir, bueno, chicos, les recomiendo tal cosa? Bueno, para combatir el estrés, digamos, a nivel espiritual, ¿sí? ¿Entiendo? Sí. Bueno, para combatir el estrés a nivel espiritual, lo más recomendable es concentrarse en Dios, ¿no? ¿De qué forma podemos concentrarnos en Dios? Bueno, a través de la oración, a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la música. También tenemos, bueno, no sé, hay personas que también lo hacen a través de repente de una caminata, ¿ves? Hablando con el Señor. Por ahí otros les gusta más ir en bicicleta también. Y bueno, básicamente son este tipo de herramientas las que podemos utilizar para que de alguna u otra forma el cuerpo deje de reaccionar a la situación que estamos viviendo y nos enfoquemos en otra cosa. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos conectamos con Dios y entregamos directamente nuestra ansiedad, nuestros problemas, como dice la palabra que debemos entregarnos al Señor, Él se ocupa de nosotros, Él cuida de nosotros. De hecho, la palabra del Señor menciona que llevemos su yugo, porque su yugo es ligero y ligera su carga. Entonces, cuando nosotros llevamos el yugo de Cristo, es un yugo ligero. ¿Por qué? Porque no está lleno de preocupaciones, no está lleno de problemas. No es un yugo que esté lleno de situaciones adversas, sino al contrario, es un yugo que está lleno de vida eterna, de soluciones, ¿verdad? Está lleno del amor de Dios, está lleno de toda fortaleza de Él. Entonces, claro, cuando nosotros cargamos el yugo de Cristo, que viene siendo sencillamente seguirlo de todo nuestro corazón, pues tomar nuestra cruz y seguirlo, automáticamente nos damos cuenta de que todos esos demás problemas que tenemos y todas esas situaciones difíciles que estamos pasando son pasajeras. Tarde o temprano van a pasar. Si por lo menos yo me encuentro en este momento viviendo una situación muy difícil a nivel económico, que es uno de los grandes problemas que generalmente tiene la humanidad, si no lo podemos controlar, si no es algo que podamos solucionar en el momento, pues entonces Dios va a hacer algo. Generalmente, para nosotros los cristianos, tenemos la gran oportunidad de poder buscar a Dios y recibir una respuesta de su parte. Y cuando nosotros recibimos esa respuesta de parte de Dios, generalmente quedamos libres. Y esa libertad es la que nos permite a nosotros quitarnos esa reacción del estrés. Y ese sentimiento automáticamente se transforma en un sentimiento de paz, un sentimiento de tranquilidad, de confianza, que lo que hace justamente es eso, que puedas liberar, puedas recuperar energía, recuperar fuerzas, para entonces poder seguir el camino, para poder seguir, digamos, la batalla o lo que estás haciendo. Si en este caso es un tema financiero, pues Dios puede hacer lo que consigas otro empleo, Dios puede hacer que consigas otra fuente de ingresos, que consigas otro negocio, que consigas otro socio, o etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay miles de formas.
Y Dios va a usar cualquier elemento, cualquier cosa, para que de alguna forma tú recibas ese milagro y puedas solucionar ese problema. No estamos diciendo con esto que Dios, digamos, sea como el genio en la lámpara, ¿no? Para nosotros, no, sino que la palabra del Señor nos dice que nosotros pidamos confiadamente todo lo que necesitamos al Señor, porque el Señor sabe nuestras necesidades hasta incluso antes de que se las pidamos. Entonces, cuando nosotros sabemos y confiamos en lo que dice la palabra y entendemos de que Dios está allí, que nos está guardando, nos está cuidando, Él también nos va a cuidar de un estrés excesivo que no podamos sobrellevar. Automáticamente, cuando nosotros estamos expuestos como cristianos a un estrés excesivo, a un estrés que nos lleva hasta incluso a una condición clínica, a una condición en donde se nos van las cosas de las manos, nos estamos dando cuenta que entonces sencillamente necesitamos de alguna forma abrirnos un pequeño espacio para con el Señor, para conseguir esa paz o ese oasis en el desierto que necesitamos para poder agarrar la energía y seguir adelante. De otra forma no podríamos combatir el estrés. Creo que las herramientas más importantes las encontramos en la palabra y en cada una de las promesas que te pueden ayudar a solucionar ese problema que estás viviendo o esa situación en particular que es la que te está haciendo resistencia para que te sientas de esa manera. Claro, y algo que decías es que y una de las cosas que más nos afecta es la parte económica, porque el mundo se maneja con dinero. Para comprar, para educarse, para disfrutar, o sea, se necesita dinero. Entonces, pero la Biblia es tan integral, la palabra es tan completa, que hasta para esas situaciones el Señor nos alienta. Creo que es en Mateo que dice, que habla, digamos, de que Dios cuida las aves del cielo, que cuida de las flores, de los lirios, o sea, que por nada estemos afanosos, porque bueno, el Señor nos cuida, que somos humanos, que somos creación suya. Entonces, que cuando dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido, justamente antes hablaba en ese capítulo hablaba del vestido y la comida, digamos, lo esencial, lo básico. Ya lo demás serían beneficios que el Señor nos permite disfrutar, que el Señor nos permite gozar. Pero por lo menos esas cosas que más nos preocupan, que más están como, bueno, ¿y dónde voy a quedarme? Y el techo, y la comida, y el vestido. Tenemos que trabajar, hay que planificarlo, pero si hay cosas que se nos escapan de las manos, Dios es nuestro Padre que no nos deja abandonados. Entonces también, si hablamos y los podemos resumir en puntitos, sería recordar la palabra, recordar las promesas, repetirlas. Así es. En este caso me atrevo a usar la palabra declararlas, que no es declarar un futuro profético a lo loco, sino que me atrevo a decir, declarar que es proclamar en voz alta o decirlo confiadamente, el Señor es mi pastor, su vara y su callado me infundirán aliento, pensar en todo lo bueno, o sea, eso, recordar la palabra, declarar la palabra en nuestras vidas, que es lo bíblico, ¿no? O sea, no inventar nada loco, sino que es lo que ya está escrito en la palabra. Otra cosa que podemos tomar como puntitos, porque vamos como uniendo las cosas, es que encontremos el momento para hablar con el Señor, que me sirva, obviamente, desconectarme para conectarme, o conectarme para desconectarme. Totalmente. De forma que yo pueda desconectar mi mente de lo que me hace mal a través de caminatas, a través de ejercicio, a través de música, pero para que mi mente pueda estar y mi corazón tranquilo para poder hablar con el Señor y entregarle mis cargas. La palabra también dice... De hecho, mira, sí, haciendo un paréntesis en esto que estás diciendo justamente ahora, me recordé que hay una técnica que le llaman el 20-20-20, ¿no? ¿En qué consiste el 20-20-20? El 20-20-20 se supone que dicen que es una técnica millonaria aplicada por un cierto grupo élite de la sociedad que se levanta a las 5 de la mañana. ¿Qué hacen en esos 20-20-20 minutos? Los primeros 20 minutos ellos hacen ejercicio y hacen un cardio muy fuerte. O sea, se dedican a hacer una actividad física intensa, 20 minutos, rápido. Después de esos 20 minutos, ellos toman un tiempo para meditar, para orar. ¿Ves? Y los otros 20 minutos lo toman para hacer actividades que le permitan a ellos adelantar el cronograma. O sea, que de alguna forma ellos, por ejemplo, si no han limpiado la casa, aprovechan de limpiar la casa.
aprovechan de hacer cosas que saben que van a ser productivas en el día y que pueden salir de eso en esos 20 minutos. Fíjate que es esencial el tema de la oración para poder eliminar el estrés. Porque esta gente hace eso, porque son gente que están altamente estresada. Y entonces, claro, ellos se toman 20 minutos de oración, fíjate. Y en esos 20 minutos de oración, en esos 20 minutos de meditación, porque claro, ellos no lo declaran de esa manera, pero nosotros como cristianos que buscamos a Dios, sabemos que es eso. Y automáticamente te das cuenta que esos 20 minutos de oración diaria son esenciales para poder cortar con el estrés. Claro, de hecho, ahora que mencionas esa táctica, la había leído antes y está muy buena. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, pero para trabajar. O sea, porque yo entro a las 6 de la mañana. Pero yo tengo un descanso de media hora en el trabajo. Y muchas veces aprovecho, desayuno, y como estoy sola, aprovecho a orar, a entregar esos 30 minutos, a entregar 20, 25 minutos, en el que yo pueda orar, hablar con Dios, escuchar música. Y créanme, gente que escuchan, eso te cambia cuando empiezas o cuando entras a trabajar otra vez. O sea, porque yo trabajo en atención al público, de verdad que trabajar con público es una carga también bastante emocional, porque cargas con la cantidad de gente que viene, cómo te tratan, la gente también se descarga contigo, a veces te enteras de problemas familiares que ni enterado, que primera vez que viste a esa persona en tu vida. Entonces son muchas cosas, pero que cuando tú dices, bueno, señora, acá está, voy a entregar mis compañeros de trabajo, mis cargas, mis jefes, los clientes, señor, actúa en mi corazón, en mi casa que trabajo con gente. O sea, pero que cuando entro otra vez a trabajar, que se terminaron mis 30 minutos, es como que las fuerzas se renuevan, el estrés disminuye de una manera impresionante. Entonces son cosas que no lo veamos como un ritual, sino que lo veamos como un momento en el que yo le dedico a Dios antes de empezar o incluso durante la jornada, pero que entendamos el verdadero núcleo de todo esto, que es que Dios es mi fuente de alivio, Dios es mi fuente de esperanza, Dios es mi fuente de tranquilidad, de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí también recordaba que en recordar la palabra, valga la redundancia, en hablar de la palabra, es que identifiquemos también el sentimiento que tengamos y ataquémoslo o contraataquemos con un versículo que diga las verdades de Dios contra las mentiras que a veces nuestra mente suele crear. Por ejemplo, si hablamos de la parte económica, recordar, bueno, el Señor cuida de las aves, también cuida de mí. Si tengo miedo, no temas ni desmayes que estoy contigo. Si siento que no veo salida, alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. O sea, a eso voy a atacar con la palabra, con la verdad. La verdad ilumina la oscuridad. Entonces, como que son esas cosas que uno va diciendo y va recordando, que en realidad lo sabes, pero que en momentos de estrés no lo es. O sea, porque tu mente está tan turbada que no ves las verdades del Evangelio. Por ejemplo, hay un versículo, creo que es Salmo 94, 16, 18, que es el que dice, en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, que aún cuando en esa multitud de pensamientos, el Señor actúa y consola nuestra alma, nuestras vidas, nuestra mente. Saben que también son como muchas cosas, porque lo que hablamos acá es distinto a lo que hablamos con la ansiedad y con lo que hablamos con la depresión, porque es más cotidiano, es del día a día, es de cuando Verónica se levanta y tiene que limpiar a los niños, que tiene que bañarlos, que tiene que limpiar la casa, que tiene que esperar a Esteban, que Esteban se levanta para ir a trabajar, que se piensa en Verónica, piensa en los niños cuando sale, cuando llega, cuando tiene que avisar, muchachos, voy llegando, si se atrasa por temas de transporte, cuando me toca levantar y no consigo Uber para irme. O sea, son como esas cosas que a veces son muy mínimas. En mi caso, por lo menos, o en el caso que son como cositas, uno dice, hasta en esto yo tengo que entregarle. Sí, es un poco, esos episodios en la vida no pasan a diario. Y otro punto que quería recalcar es que en ese momento, ¿verdad?
de que tú estás en la presencia de Dios buscando ese refrigerio para tu vida, buscando realmente dejar esa carga en su presencia, se produce que la lucha entre cómo tú quieres que se solucione y no aceptar como Dios realmente quiere que se solucione. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí comienza la lucha entre tu opinión o tu manera de solucionar a la manera de solucionar. Entonces, aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros nos quedemos en el estrés. La voluntad de Dios es que nosotros evolucionemos ese episodio que nos está pasando en ese momento. ¿Y cómo lo podemos evolucionar? No quedándonos estancados, trayendo, como estamos hablando, las promesas de Dios a nuestras vidas, realmente entregar esa carga delante de su presencia. A muchas personas se le puede complicar porque no todos somos iguales, ¿verdad? Y en ese momento de aceptar que realmente es Dios quien tiene la solución. Es Dios, más nadie. Nosotros, si lo hacemos con nuestra fuerza, más bien lo que vamos a hacer es recargarnos aún más de estrés, hasta embotarnos y después decir, ajá, lo intenté hacer por mis fuerzas, pero no solucioné nada. También la empeoré. Porque nosotros no nos la sabemos todas. ¿Ves? Y si no buscamos a Cristo, ¿cómo vamos a encontrar esa solución realmente sabia? Porque Él es el Todopoderoso, Él es el que lo sabe. ¿Ven? Entonces, eso ha sido como quien dice un aprendizaje para mi vida, ¿ves? Porque es realmente entender que todo lo que nos pasa a nosotros es por algo, es algo que nosotros tenemos que evolucionar, es algo que nosotros tenemos que pasar para aprender algo. Y aún así, después si te presenta a otra persona ese mismo episodio o parecido, tú puedas darle esa estrategia, cómo Dios te ayudó a salir de ese estrés, de ese momento que te impactó, que te hizo pasar por ese episodio tan fuerte en tu vida. O la rutina o cualquier momento, porque no todos los días también estamos iguales. No todos los días nos levantamos con la misma fuerza, no todos los días estamos como quien dice con el mismo ánimo. Todo nos pasa diferente cada día. Por eso que yo siempre digo, ¿no? Y cada día me lo recalco y digo, Dios, yo sé que este día son nuevas tus misericordias. Que lo que pase el día de hoy, tú puedas darme las herramientas para yo realmente verle el lado positivo. Porque si uno se enfoca también en todo lo negativo, nunca vas a salir de ese, como dice, de ese hoyo. Tienes que verle el lado positivo, lo que Dios te está permitiendo para que tú proceses en tu carácter, en tu vida, en aceptar la voluntad de Dios. Porque no nada más se trata de decir, ay, hoy me estresé porque me pasó esto. No. Es realmente decir, ajá, me estoy estresando, ¿por qué? Que Dios me está queriendo enseñar en este proceso. Entonces, ahí es cuando nosotros, cuando pasa eso, es cuando nosotros entendemos y en todas circunstancias fuertes tenemos que buscar a Dios y entender por qué Dios nos permite eso. Y saber y darnos las estrategias, ¿verdad? Para, como quien dice, salir victorioso y no repetir ese mismo episodio, sino evolucionar de ese estrés. Sabes que eso lo pensaba y algo que mencionábamos antes, que es que en Dios todo tiene un propósito y que ese propósito puede ser individual o puede ser colectivo. O sea, hay cosas que nada más van a ser de edificación para mi vida, por el trato que Dios tiene para mí. Pero hay cosas como por lo menos estos episodios en los que yo me siento estresada o me siento estresado y que gracias a Dios yo logré superarlo. Ya llegamos a ese punto en el que ya el estrés no es un gran problema para mí, pero puede haber un hermano, puede haber un amigo, puede haber un familiar que esté en esa situación. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese proceso? Que una persona pueda ver lo que Dios ha hecho en mi vida, como dice Verónica, que Dios me dio las herramientas, salí de ahí gracias a la misericordia de Dios, gracias al poder de Dios, y que esta otra persona pueda ver que en Dios hay esperanza y pueda ver que la vida tiene su estrés, pero que Dios es más grande.
que Dios actúa y que ese es el propósito quizás de ese proceso que pasé, que es que en ese proceso Dios transformó mi vida, Dios renovó mi mente y que así también puedo ayudar a otras personas, ser de consejo o ser consejero a otra persona para que pueda evolucionar también, que pueda ver la gloria de Dios en su vida, así como la vimos en la nuestra. Entonces, también hay casos más severos, hay casos como el estrés crónico, el estrés clínico, hay casos como el estrés postraumático, el estrés postparto, y hay como después personas que sufren estrés, bueno, de ese postraumático entra el de perder a un familiar, y todas esas cosas que quizás a veces necesitan un poquito de ayuda un poco más profesional, pero es lo que siempre se recomienda, que sea una persona que te recomiende o que te ayude a través de la palabra. Una persona que sepa que en Cristo es la solución, que sepa que Dios tiene las palabras, que Dios tiene ese aliento de vida, que te pueda ayudar y que te pueda guiar hacia en este camino, que es fuerte para esas personas que ya necesitan, como digamos, un tratamiento, una persona nueva, un nuevo creyente que llega a la vida o a los nuevos caminos, que puedan decir, bueno, no tengo las herramientas, pero puedo pedirle a alguien, algún líder, algún pastor, alguna persona, a un anciano, digamos, como en nuestro lenguaje evangélico, algún anciano, alguien de sabiduría que pueda ayudarme. Y si no, ya buscar ayuda de un profesional con algo clínico, pero hay muchos, hay varios psicólogos cristianos, psiquiatras cristianos, que primero te van a sustentar con la palabra y después te van a ayudar con técnicas como las que dice Esteban y quizás otras herramientas. Pero lo ideal es que sea alguien que te lleve a ese, o te ayude a llegar a ese lugar en el que Dios te va a transformar, en el que Dios va a renovar tu mente. Y justamente es la mente lo que es el cambio. Sí, así es. Tal cual, sí, en realidad, al ser un sentimiento, bueno, sabemos que los sentimientos bíblicamente provienen del corazón, ¿no? Pero cuando se refieren del corazón es de ese espacio, digamos, ese espacio que contiene los sentimientos, que principalmente es provocado por la mente, ¿no? Claro. Pero esa mente interior tiene un corazón propio, por así decirlo. Porque está constantemente latiendo, está en constante funcionamiento. Creo que no hay un solo momento del día en donde dejemos de sentir. Constantemente estamos sintiendo algo. Entonces, por eso es que se le trata como el corazón, porque el corazón nunca deja de latir. Entonces, tienen una estrecha coincidencia ambas, o mucha relación, por así decirlo. Entonces, claro, por eso la Biblia lo trabaja de esa forma. Pero sí, es fundamental totalmente el buscar ayuda cuando el estrés se desborda. Es más, considero que en realidad un cristiano promedio, ¿no? Esto digamos un poco más personalmente, ya una persona que tiene un conocimiento más profundo de la palabra, que ha tenido un poco más de trato con el Señor, que ha podido conocer un poco más a Dios directamente, generalmente sería complicado que sufra de estrés. Sí, sí pasa que hayan momentos de estrés agudo, que es lo normal, o sea, situación X, bueno, sí, viví el estrés, lo sentí, sí, pero ya casi siempre al final del día, chao. o a la hora, chao, listo. Y es el estrés normal del que veníamos hablando. Exactamente. Pero de sufrir una condición de estrés crónico, una condición de estrés clínico que permita que en realidad la persona se dañe su salud por el hecho de tener tantas cosas encima, es muy raro conseguirlo. En cristiano considero que son casos aparte y generalmente son casos de personas en particular que están recién convertidas, que recién Dios las está sacando, pues, digamos, de una situación en particular difícil y digamos que están apenas abriendo su corazón al Señor. Entonces, claro, cuando este tipo de personas llegan al Evangelio, llegan con muchos problemas y llegan con estilos de vida tóxicos. Entonces, claro, esos estilos de vida tóxicos permiten que exista un estrés terrible sobre las personas constantemente. Fíjate, por lo menos en el caso de situación de adolescentes que vienen con problemas familiares, en donde papá, mamá son personas muy agresivas o son personas que no entienden al joven, que no tienen una buena comunicación, eso genera estrés. El hecho de que una persona por lo menos te ignore o que te maltrate, eso genera estrés, porque es una reacción
¿ves? Y además de eso, existen diversos motivos, ¿no? Porque un adolescente tendría estrés, ¿no? Como por ejemplo las clases, la nueva adaptación a, digamos, ese mundo, digamos, de adultos, ¿ves? Ese crecimiento hormonal, porque también un desarrollo hormonal físico, en donde estás en un periodo en donde todo te parece muy sensible. O sea, que las cosas se dan como que muy rápido, aprendiendo un montón de cosas que no habías entendido antes y ahora las entiendes mejor y las estás viendo y bueno, en otros casos sufren bullying, en otros casos sufren pérdida. O sea, hay de todo, ¿no? Y claro, justamente en esa etapa, me refiero a esa etapa porque esa es la etapa creo que más estresante del ser humano. Y en este caso, los jóvenes cristianos, la mejor recomendación sería esa, pues, que puedan aplicar los puntos que hemos hablado, o sea, guardar un tiempo para el Señor, de poder también de repente escuchar música cristiana que lo pueda ayudar a entrar en otro estado, de repente buscar un espacio para ellos, ¿ve? Para poder meditar, para poder pensar las cosas, respirar profundo, calmarse. Y todas estas cosas que también están en la palabra, pues poder declarar la palabra, poder leerla también, encontrando pues una respuesta a cada una de las situaciones que vivan diariamente. Eso es lo fundamental. Ya después de allí, si hay un problema clínico, si hay un problema que en realidad ya no se puede sobrellevar, lo ideal sería ir directamente con un anciano, con un psicólogo cristiano, con un consejero. Hay muchas herramientas en la iglesia, muchas herramientas. Es más, creo que la iglesia en particular tiene el don y tiene la obligación de llevar esas herramientas no solamente para los cristianos, sino para el mundo. Cuando el mundo está en peligro, cuando el mundo está en riesgo, quien se ofrece a ayudar siempre es la iglesia. Cuando el mundo está padeciendo y está llorando, quien se ofrece a consolar siempre es la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Entonces, automáticamente cuando nosotros entendemos esto, creo que vamos a estar siempre solícitos en ayudarnos unos a otros, en ayudar a los hermanos, en ayudar a quien está recién convertido para que pueda superar, pues, efectivamente este problema del estrés y bueno, puedan entender a través de distintas herramientas de que existen muchas formas de solucionar las situaciones difíciles que vivamos día a día y que bueno, también Dios está con nosotros, que Dios también es, digamos, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y que aunque pase lo que pase y sea tan difícil lo que estemos viviendo, estemos con la plena confianza de que Cristo nos va a ayudar, de que Cristo nos está soportando. De esa forma nos sintamos confiados y esa confianza va a quitar el estrés inmediato. Porque entonces ese momento en que tú descansas en Dios, es ese momento en donde el estrés deja de sentirse. ¿Por qué? Porque ya no hay tensión, ya no hay demanda, ya no hay nada. O sea, sencillamente te abandonas ahí en los brazos. Es así como cuando uno está bebé que te vas a dormir y te abandonas en los brazos de los padres, así, y ves cómo duermen los bebés que duermen así todos esplayados, así, abren los bracitos. Y bueno, y es por eso, porque ellos sienten una plena confianza de que aunque esté pasando lo que esté pasando, todo va a estar bien. Y eso es lo que debemos sentir. Básicamente, eso es lo que debemos sentir. Estoy seguro que las personas que estén pasando por eso van a lograr encontrar en Cristo una salida muy pronta, muy rápida, para poder superar este problema, mientras por supuesto pongan todo el empeño en hacerlo, pues, y en realidad estén sinceramente reconociendo qué es lo que está causando ese estrés. Bueno, básicamente es eso y creo que es lo fundamental, pues, para poder exterminar o desaparecer el estrés crónico de nuestras vidas y comenzar a vivir una vida un poco más ajustada a lo normal y a lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia. Claro. Y algo que decía Esteban es, claro, es raro, digamos, encontrar a un cristiano con trayectoria, digamos, que haya tenido, que tenga estrés crónico diagnosticado, digamos. Sin embargo, si existe algún caso, como dice, algún caso aislado, apartado, casos que no conozcamos, quiero que si estás escuchando esto,
si alguien está escuchando, quiero que sepan, o queremos que sepan, que nunca es tarde para volver a caerse en los brazos de papá, como decía Esteban. Tal cual. Nunca es tarde para regresar y decir, bueno, Señor, aquí estoy otra vez. Dios no se cansa de nuestra humildad. Dios no se cansa de cuando nos humillamos delante de Él. Y algo que queríamos decir para cerrar, porque como siempre les hablo cuando grabo los podcasts, es que son temas que tienen mucha tela que cortar. O sea, no es como que en este podcast ya hablamos del estrés en su totalidad y ya, sino que esto sirva como un punto de partida, tanto para el que lo sufre, como el que en algún momento lo sufrió, como para el que está fuera de la iglesia, como para el que está fuera de casa, como para el que está sintiendo que el estrés está dominando su vida, un punto de partida, para investigarlo, para analizarlo. Es muy largo, es muy amplio el tema, sin embargo la conclusión que llegamos es que si bien es cierto el estrés puede ser un sentimiento, un estado, una reacción del cuerpo, a veces entre tantos pensamientos, como decía la palabra, ¿por qué te turbas, oh alma mía? O dentro de los pensamientos, tus consolaciones alegrarán mi alma. Es como le decía a Verónica hace un ratito, es como cuando uno tiene un hámster en la cabeza, ¿viste? Como que tienen una ruedita y el hámster va corriendo ahí. Y sientes que no para el hámster, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces a veces dentro de esos pensamientos nos distorsionamos, o empezamos a pensar cosas distorsionadas. Cosas como, otra vez caí en lo mismo, otra vez estoy estresada, o no me hables que estoy estresada, o otra vez todo el tiempo, tal persona me dijo que estaba estresada otra vez y me siento mal porque no sé cómo controlarlo, estoy ya grande. Entonces como que empiezan como muchas pensamientos o frases que pasan por nuestra cabeza que hacen que nuestra visión de lo que es Eliana, de lo que es Esteban, de lo que es Verónica, que somos los tres que estamos acá, cambie. ¿En qué sentido? En que somos un desastre, en que ahora delante de Dios otra vez volvemos a lo mismo, Dios se va a cansar de mí, me siento culpable de acercarme a Dios porque todo el tiempo le vengo con lo mismo. Sin embargo, lo que queríamos recalcar hoy, dentro de todo lo que hablábamos, que era declarar la palabra, que era entender que el estrés es algo normal, que se puede controlar, que no es un pecado, que podemos buscar ayuda en líderes, consejeros, totalmente, paso clínico, psicólogo, sí. Pero lo que queríamos tratar era que recordáramos también que nuestra identidad en Cristo, es decir, que somos hijos, somos adoptados, somos perdonados, somos buscados, fuimos hallados, estamos llamados a reconciliar también, fuimos reconciliados con Cristo, que también somos personas que su día perfecto va a llegar en el día en el que esté con Cristo, que no vamos a ser personas perfectas tampoco, pero que Dios no nos va a dejar iguales a como estamos ahora. Claro. Vamos a ser transformados. Entonces, recordar eso. No es lo que la gente dice de mí, que yo soy una persona que me vivo estresando, no es lo que ella misma piensa de mí, que todo el tiempo vivo estresando, yo traigo lo mismo y que quiero controlar esto, sino que nosotros somos lo que Dios dice que somos. Somos sus hijos, somos personas que fuimos perdonadas, somos personas que tienen un lugar en el corazón de Dios, así que eso es lo que hay que recordar para que Dios siga transformando nuestras vidas. Realmente ha sido un total placer, muchachos, hablar con ustedes, hablar sobre este tema, me encantaría seguir hablando, pero llevamos como 40 minutos, y es un tema que tiene mucha tela que cortar. La verdad es que mil gracias por el tiempo, sé que tienen 800 ocupaciones, y gracias.